Atiende esto. Las bombas caían sobre la ciudad de Madrid, pero nadie se daba cuenta. Yo leía en la habitación de al lado cuando supe que íbamos a morir. Nos abrazamos. Me preguntaste qué pasaba y yo no dije que estábamos en el programa de la muerte, sino que íbamos a iniciar un viaje. ¿Qué somos? ¿Hormigas? ¿Abejas? ¿Cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar? Somos seres humanos, casi pájaros, héroes públicos y secretos. Aquí comienza un nuevo programa de Godzilla en Madrid, realizado por la Asamblea Antimilitarista de Madrid, MOC. Hoy, una vez más, mujeres, ejércitos, guerra y violencia sexista. Una vez más, lugar de venganza, campo de batalla, cuerpo inane, títere, curvas de trapo, carne marcada, solo carne. Una vez más, voz acallada, grito sordomudo labra fractura en alma invisible. Una vez más, veleta ciega de vaivenes. Una vez más, olvido. Una vez más. Pues en el programa de hoy hablaremos de la relación entre ejército y violencia sexista. También vamos a tratar la violencia sexual en los ejércitos y en las guerras y la violación como arma de guerra que usan los ejércitos. Vamos a abordar también las consecuencias de esas atroces formas de hacer la guerra y viajaremos al conflicto del Congo, al conflicto armado del Congo, donde escucharemos testimonios sobre la violencia del ejército hacia las mujeres. Y terminaremos con esta forma de mostrar las maneras de empoderar que tienen las mujeres sobre esta problemática. Nos detenemos en el primer punto, que era la relación entre ejército y violencia sexista. ¿Por qué se construye esa relación? Bueno, la respuesta habría que buscarla entre la conexión que existe entre ejército y masculinidad. Es decir, la construcción del género masculino en el ejército se hace en detrimento del sexo femenino. Se produce una construcción social en la que el sexo masculino es superior al femenino. ¿Cómo se realiza esto? Pues durante la instrucción de todos los cuerpos militares se introduce la ligazón entre lo militar y lo masculino y el machismo, y se espera que los soldados asocien estos valores. En los ejércitos está presente una concepción de lo masculino, no como diferente de lo femenino, sino como rechazo de lo femenino. Una concepción en la que ser masculino equivale a dotarse de una capacidad de ejercer violencia, capacidad controlada pero latente, dispuesta a hacerse presente cuando las circunstancias hagan soltar las claves precisas. Claro, esta construcción de la masculinidad nos devuelve una imagen determinada de lo femenino. Encontramos muy buena definición de esta imagen de lo femenino en un texto de Carmen Margallón, en su libro Silencios, las violencias cotidianas de los ejércitos. Su modelo es la madre espartana, que habiendo enviado 5 hijos a la guerra está esperando noticias de la batalla. Llega un mensajero y ella le pregunta: ¿cómo fue? Todos tus hijos murieron, es la respuesta. No pregunto eso, sino que quién ganó. Tras saber que la victoria fue para los suyos, la madre da gracias al cielo. Esta es la madre ciudadana, la que alimenta con su leche el amor del ciudadano por la patria. El hijo que no ama a la madre, el ciudadano que no ama a la patria, merecen igual castigo. Ya tenemos dos elementos, la construcción de la masculinidad como género superior a la mujer y la construcción de lo femenino como esa mujer abnegada, como esa mujer que tiene que sacrificarse. Pero ahora nos falta ver cómo esto desemboca en la violencia sexista y por qué. La violencia es el medio por el que se mantienen las dos fuerzas críticas y más socializadoras en la vida de los soldados, que son, por un lado, la homofobia o el rechazo de los hombres afeminados, a quienes se les aplica el estereotipo de lo femenino, que circula como el miedo a ser considerado como tal, y por otro lado, la misoginia, que es el rechazo a las mujeres. En síntesis, el rechazo a las cualidades femeninas en el hombre es un mensaje abierto sobre que las hembras y todo lo que representan es despreciable. Sí,
la mujer y lo femenino es despreciable para los ejércitos, ¿por qué se incorporan mujeres al ejército? La respuesta la encontramos en un pequeño artículo del diario 20 Minutos. Las modelos soldados israelíes posan para despertar el patriotismo de los jóvenes. En esta sesión fotográfica han sido retratadas con uniformes y en ropa interior varias modelos pertenecientes al ejército israelí. Según el responsable de comunicación del consulado israelí en Nueva York, los hombres jóvenes no tienen ningún sentimiento por su país. Por ello, pensaron que esta iniciativa sería una atractiva forma de incitar su interés. Bueno, pero esta respuesta, este decorar lo militar con su cara bella, no agota las respuestas, sino que tendríamos que bucear un poquito más para ver que las mujeres también son utilizadas como justificación en el discurso militar de que se ha terminado el machismo. Ya no hay machismo en los ejércitos porque han entrado las mujeres. Ese es un poco el discurso oficial de lo militar. Tampoco podemos olvidar que la mujer ha servido para justificar intervenciones militares en diferentes puntos, sobre todo en los países árabes. En Afganistán, en Irak, el papel de la mujer en esos países, la sumisión de la mujer al hombre en esos países ha sido utilizado como excusa para realizar intervenciones armadas. No como excusa principal quizá, pero sí que era un mensaje de fondo que justificaba la intervención y colocaba a los ejércitos como, bueno, esos seres humanitarios que van a liberar a la mujer a otros países. Como hemos visto muchas veces en el cine, en las novelas, la cultura militar está llena de apelaciones a lo sexual como una forma de dominación, ¿no? La identificación del pene con las armas, con el fusil, con la pistola. No sé, se me viene a la cabeza la chaqueta metálica, ¿no? En aquella de aquí mi fusil, aquí mi pistola, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas están muy presentes en la formación militar. Y por otro lado está esa vinculación entre la pureza y la integridad sexual de la madre, de la novia y por extensión de la patria, ¿no? Entonces, vemos cómo es esa vida cotidiana en el cuartel, toda esa interiorización de valores durante la instrucción va permeando a los soldados y al final lo que tienen es un arma con la que se puede acabar con esa pureza, con esa integridad sexual de otras mujeres, de las mujeres del enemigo, ¿no? Así lo comentan, por ejemplo, un caso ahora que vamos a escuchar de una antigua sargento del ejército de Estados Unidos en el que narra cómo ella desde dentro ha vivido eso. Puta. La única alternativa es zorra. Si eres mujer y soldado, esas son tus opciones. Tengo 28 años, inteligencia militar, 5 años, uno de ellos en Irak. Formo parte de ese 15% de militares de Estados Unidos que son mujeres. De ese 15% que intenta pasar de la vieja broma. ¿Cuál es la diferencia entre una puta y una zorra? Una puta folla con cualquiera. Una zorra folla con cualquiera menos contigo. Si una mujer es agradable, amistosa, sociable, parlanchina, es una puta. Si es distante, reservada o profesional, una zorra. Pero tampoco hace falta irse tan lejos. Aquí en nuestro suelo patrio también tenemos buenos ejemplos. Un capitán del ejército aconseja a una subordinada no denunciar una violación por ser culpa suya. Yo no le ordené que no denunciara, sino que creía que no debería hacerlo porque el chico era un buen chaval y ella sabía que en el fondo era culpa suya, aseveró hoy el capitán Pedro Colomino en el juicio que celebra la Audiencia Provincial de Madrid contra Miguel Ángel MG, acusado de haber violado a su compañera Sheila
Pero bueno, vamos a abrir un poquito más el foco y vamos a ver cómo la violencia sexista está presente en todos los ejércitos, hasta en los más bondadosos y occidentales ejércitos humanitarios que están recorriendo el planeta imponiendo la paz. Para empezar, nos vamos a Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos el mayor peligro de una mujer soldado en Oriente Próximo o en Afganistán no son sus enemigos, sino sus propios compañeros. Y ahí va el dato que en 18 meses en estos lugares ha habido 112 denuncias de violaciones o acosos sexuales por parte de sus compañeros, denuncias de mujeres. Y esto lo afirma el Pentágono. Conectamos ahora con el Reino Unido. Pues aquí el The Guardian afirmó que más de 2/3 de las mujeres soldados han sufrido abusos sexuales. Entendido el abuso sexual desde comentarios negativos e insultantes hasta contactos indeseables y violaciones. ¿Y en Bélgica? Bueno, en Bélgica en el año 2000 se filtró un informe secreto. Bueno, en este informe apareció un dato estremecedor. 9 de cada 10 mujeres sufrían acoso sexual. Ahora cambiamos de continente. ¿Nos escuchas, Canadá? En 1994 se investigaron 27 asaltos en un campamento cerca de Toronto. Y los militares entrevistados piensan que esto solo ha sido la punta del iceberg. Y para cerrar volvemos al Estado español. Pues aquí en España, entre el año 2000 y el 2002, 1.220 mujeres soldado han solicitado la baja por depresión. ¿Detrás de cuántas de estas bajas se esconden estos acosos? Bueno, y ante esto, ¿cuál es la política imperante en todos los ejércitos, en cualquier parte del mundo? Ya lo hemos visto, la ley del silencio. Esto no existe, no se habla, no se comenta. Laga biga iga, laga boga sega, sai soi bele, armatiro pun. Baga biga iga, laga boga sega, sai soi bele, armatiro pun. Shiristi miristi gerna plat. Pues una vez llegados a este punto del programa, vamos a profundizar más sobre estos conceptos de violencia sexista y violencia sexual que usan los ejércitos como arma. La violencia sexista incluye la violencia sexual, va implícito en su concepto. Además de la violencia sexual, más agresiones, otros malos tratos físicos de carácter no sexual o ataques psicológicos. Todo ello forman el componente de la violencia sexista. La violencia sexual la podemos definir como el acoso sexual, los manoseos forzados, la desnudez forzada, los insultos, las amenazas, las humillaciones con contenido sexual, la violación, las relaciones sexuales no consentidas, cualquier intento, insinuación o amenaza de violación, las mutilaciones sexuales, la esclavitud sexual, la prostitución forzada, la trata de personas, el embarazo forzado, el aborto forzado, la negación al derecho de usar contraconcepción o protegerse de enfermedades de transmisión sexual, la anticoncepción forzada, la esterilización forzada. Todo ello es la definición de la violencia sexual. Y la violencia sexual se produce con gran intensidad en las guerras, porque es en las guerras son los hombres los protagonistas de ellas y por eso se da con gran intensidad la violencia sexual y la violencia sexista.
estos grupos armados están apoyados por esos países, porque si no, no se pueden sostener económicamente, cuesta mucho hacer la guerra. Entonces necesitan un dinero líquido que les viene por ese apoyo de esos países, evidentemente. Lo que pasa, por ejemplo, que estas guerrillas tienen que comer todos los días, porque el ser humano tiene ese defecto, que tiene que comer todos los días para sobrevivir. Entonces, claro, ellos no tienen un sueldo de todos los meses, te va a llegar, no. Llega una inyección de dinero, pues cuando les llega, pues cuando se da ese apoyo, o cuando han conseguido vender de contrabando vía comercio internacional, pues lo que han estado trayendo, etcétera, etcétera. Pero el resto del día, o sea, de todos los días, tienen que comer. Entonces, ¿qué hace para comer? Pillar, robar, extorsionar a la población civil. Ahí es donde es lo más sangriento que tiene este enfrentamiento, que es el continuo ataque a la población civil. Entonces, ya que voy, robo y me llevo todo lo que puedo para poder comer, pues ya de paso violo, mato, asesino y quemo el poblado para que así crear ese terror y a me tengan respeto. Y entonces cada vez me digan Pues acabamos de escuchar el testimonio de Bea, como un claro ejemplo, ¿no?, de cómo es un componente más de las guerras y un arma más la violencia sexual, una forma más de estrategia de los ejércitos, pues para acabar con el enemigo o ir ocupando y ganando territorio desde ahí. El testimonio de Bea, que lleva más de 5 años trabajando como cooperante en campos de desplazados en el norte de Kivu, en la República Democrática del Congo, y nos ha puesto un claro ejemplo en el conflicto armado del Congo, que ya lleva más de 20 años de violencia y de guerra. Uh-huh. Le llaman el oro negro, porque ahora vale más que el diamante o que el oro. El coltán es un mineral que es una combinación de dos minerales, que es la columnita y la tantalita. Entonces es un electroconductor que lo que hace es que con muy poquito mineral se pueden hacer pues todas esta tecnología avanzada. Sobre todo además la que es plana, la que es que se puede manipular fácilmente, pero no solamente para teléfonos móviles, ordenadores, sino también para armas teledirigidas, armas nucleares, para cohetes espaciales, en fin, con lo cual por eso se llama el oro negro, por la importancia que tiene. Entonces digamos que quien controle este mineral está controlando el mercado. Mueren 2 niños.
pues escuchando a Bea, vemos como la violencia sexual pues es un arma usada como en los conflictos armados para fomentar y seguir manteniendo las guerras vivas, ¿no? ¿Y por qué se producen más casos de violencia sexual? Principalmente por factores como los que hemos escuchado en el testimonio de la necesidad de la exaltación masculina, de la masculinidad entre ellas, porque la violencia sexual es ejercida siempre del hombre hacia la mujer, ¿no? Y también se producen más casos de violencia sexual por el clima de violencia del propio conflicto armado. Un buen ejemplo de esto es el siguiente testimonio, recogido en la ciudad de Mahudiyah, al sur de Bagdad, durante la estancia del ejército de Estados Unidos en el conflicto de Irak. Pues también tenemos más ejemplos de esta violencia sexual en un conflicto armado reciente. Abir Qasim Hamza tuvo la desgracia de llamar la atención de 6 soldados de Estados Unidos que controlaban el puesto de control situado a 200 metros de su casa, en la salida de la ciudad iraquí de Mahmudiyah, ubicada al sur de Bagdad. Según narra un vecino, Abir le dijo a su madre que los soldados habían intentado propasarse con ella, y su madre había visto en varias ocasiones cómo se la comían con los ojos, cómo le levantaban los pulgares y le gritaban very good, cuando la joven pasaba por allí. Como tenía miedo, le preguntó al vecino si la niña se podía quedar a dormir en su casa durante las noches. El vecino recuerda que accedió y para tranquilizarla le dijo: los soldados estadounidenses no hacen esas cosas. Pero los soldados de Estados Unidos sí se comportaron de la forma más brutal imaginable. Soldados de la 101 División Aerotransportada, con base en Fort Campbell, en Kentucky, que habían registrado la casa en varias ocasiones en busca de terroristas, se pusieron ropas oscuras para no ser identificados. Salieron del puesto de control y entraron a la vivienda de la familia Qasim. Metieron a los padres de Abir y a su hermana pequeña en una habitación contigua y uno de los hombres los mató. Después 3 de ellos se turnaron para violar a Abir. Cuando terminaron, le destrozaron la cabeza y la quemaron el torso y las piernas para destruir las posibles evidencias. Como vemos en este testimonio y por lo que vamos comentando, la violencia sexual durante las guerras tiene determinadas utilidades, como hemos dicho. No es algo casual, sino que es una cosa sistematizada y estratégicamente preparada, ¿vale? La violencia sexual es un componente más, un arma más de todo el arsenal que usan los ejércitos. Y esta forma y estas utilidades que tiene la violencia sexual van orientadas a la violación como arma de guerra, o el uso de la violación como arma de guerra, que nos sirve para la preparación del combate, sirve a los ejércitos para ir preparando el combate y a enfrentarlo. Siempre orientado hacia una preparación anterior al combate de pensar que el enemigo es inferior, feminizándolo, ¿no? Pensando de forma peyorativa pues que es una niñata, que es una mujer, y desde ahí pues se va generando el caldo de cultivo para la preparación de los combatientes, de los soldados. Se le va sumando, aumentando ese ego machirulo, ¿no? Esos supermachos que tenemos los hombres dentro cuando estamos preparados para entrar en acción, ¿no? Es la cuestión. Un ejemplo de ellos, pues los regímenes cuartelarios pues permiten eso, es decir, el hecho de que en un espacio pues solamente estén hombres, la exaltación de la masculinidad pues es más fácil prepararla, evidentemente. Un ejemplo de ellos, por ejemplo, en la guerra de Irak, los pilotos de avión veían, antes de entrar en combate y antes de bombardear las ciudades iraquíes, pues veían porno, pues para aumentar esa excitación, lo que se dice vulgarmente, aumentar las dosis de testosterona, pues para entrar en acción, y entrar en acción de la forma más agresiva y más violenta posible. Entonces, eso es un claro ejemplo de cómo se va sistematizando y cómo la violencia sexual no es una cosa de unos descerebrados grupúsculos que haya en el ejército, no, es una cosa preparada, estructurada y planificada como estrategia y como complemento a las armas tradicionales. También la violencia sexual ejercida como elemento de tortura,
Es otro ejemplo más de cómo el uso de la violencia sexual se usan en los conflictos armados, y sobre todo también la violencia sexual como desahogo, pues para el soldado, para el guerrero que ha entrado en conflicto, pues después su descanso pues tenga que expulsar toda esa ira que sí todavía se le ha quedado pendiente ahí tras la batalla, ¿de acuerdo? Vamos a escuchar unos testimonios en relación a ello. Mientras Japón desarrollaba su política imperialista, sus autoridades militares obligaron a prostituirse a miles de mujeres, adolescentes y niñas de Corea, China, Filipinas, Indonesia y otras naciones antes, durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Los primeros datos sobre burdeles militares japoneses que se han encontrado se remontan a la colonización de Corea en 1910, pero todo parece indicar que hasta la invasión de Manchuria no fueron organizados oficialmente. Se estima que entre 100.000 y 200.000 mujeres fueron obligadas a prostituirse como consoladoras. Algunas de estas mujeres han testificado que se les obligaba a tener relaciones sexuales con decenas de soldados cada día en burdeles controlados directa o indirectamente por militares. Vieques, Puerto Rico. Durante años, los soldados estadounidenses llegaban a las 5 de la tarde en convoyes de hasta 2.000 hombres. A las 12 de la noche ya estaban borrachos, y su lógica es que, si la tierra les pertenece, también las mujeres. Es curioso cómo las consecuencias de esta violencia en las guerras son completamente ignoradas. No se tienen en cuenta, no se visibilizan las consecuencias de la violencia sexual. El bienestar de las mujeres que proporcionan estas ofertas de descanso y recreo no suele ser motivo de inquietud. La actitud de los médicos del ejército estadounidense con respecto a las que desean realizarse la prueba del VIH es muy reveladora. Se hacen análisis para garantizar que la mercancía sea segura, no contagiada, pero no se les ofrece asesoramiento sobre cómo reducir el riesgo en las prácticas sexuales ni medidas de protección. Se calcula que desde 1945 solo en Filipinas han nacido unos 50.000 niños y niñas no reconocidos por soldados estadounidenses. Niños y niñas que no reciben ninguno de los beneficios de las familias de los militares, como atención médica, vivienda y educación. Una batalla entre hombres que se libra en los cuerpos de las mujeres. Un terreno simbólico sobre el que escenificar el enfrentamiento, la destrucción física y moral del oponente. Bueno, en esta parte vamos a dedicarnos a investigar o a poner más bien de manifiesto cómo ha sido utilizada la violación como arma de guerra. Esto viene de muy antiguo, no es una cuestión que haya aparecido en los conflictos actuales. Ya, por ejemplo, en las cruzadas del siglo XII se utilizaba la violación como estrategia de guerra. También los ingleses la utilizaron en la Escocia del siglo XVIII o en la conquista de América se utilizó de manera indiscriminada. Hoy en día se utiliza en todos los conflictos armados. Pero vamos a ver, hay incluso evidencias de ello, testimonios de ellos tenemos en conflictos como Afganistán, Bangladesh, Birmania, Bosnia, Burundi, Camboya, Chipre, Colombia, Costa de Marfil, Croacia, Guatemala, Haití, India, Kuwait, Liberia, México, Perú, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Ruanda, Sierra Leona, Somalia, Sri Lanka, Sudán, Tíbet, Timor Oriental, Uganda. Como veis, un panorama terrible, el de la violación como arma de guerra, que está presente en todos los conflictos. Pero vamos a pasar a ver en titulares la realidad en diferentes sitios del mundo. Por ejemplo, empezamos con Afganistán. En Afganistán, una guerra que se vendió como de liberación de las mujeres, se viola mujeres y niñas con total impunidad. Algunos casos, incluso de connivencia de agentes de policía y miembros del nuevo ejército afgano, se han denunciado y no se ha obtenido ninguna respuesta. Vámonos a Bosnia-Herzegovina. ¿Qué pasó allí? Pues en los Balcanes
60.000 mujeres fueron violadas por soldados de sus propias localidades, forasteros de paso, policías, en sus domicilios y en los centros de detención. Fue una organización sistemática de una red de prostitución forzada y esclavitud sexual en antiguos hoteles, en cuarteles y comisarías reconvertidos en burdeles militares. Bueno, ahora nos vamos a acercar a África y más particularmente a Burundi. Pues las violaciones cometidas en Burundi por los soldados, miembros de los grupos armados y particulares formaron parte de la cotidianidad. Pese a esto, el número sigue sin conocerse con exactitud. No hay apenas denuncias, el número de agresores procesados es bastante pequeño. Y ahora nos vamos a uno de esos lugares en los que la cooperación internacional ha volcado esfuerzos, Haití. En Haití, según un informe de la prestigiosa revista Lancet Journal of Medicine, 35.000 mujeres fueron violadas durante el gobierno interino que duró desde los años 2004 a 2006. Estas violaciones no fueron realizadas solo por presuntos criminales, que también, sino además por policías y fuerzas de paz de la ONU. Bueno, ahora vamos a analizar el por qué sucede esto, por qué de manera normalizada la violación es una estrategia de guerra. Y lo primero que podemos detectar es que va de la mano de la guerra. Vienen muy bien o nos sitúan muy bien en este punto las declaraciones de un soldado que dijo: si podemos matarlas, ¿por qué no violarlas? Cuando se tiene poder sobre la vida de alguien, se tiene poder también sobre su cuerpo. En segundo lugar, la cultura machista de la que hemos hablado ya largamente, pues es otro de los factores y que no encuentra ninguna inhibición dentro de un conflicto armado. En tercer lugar, los soldados se encuentran lejos de sus casas. Los soldados se encuentran muy lejos de sus núcleos y de sus cotidianidades. Rodeados de una población que se percibe como enemiga. Todo esto hace que todo lo exterior pues sea una agresión, con lo cual la violación es una herramienta de respuesta a esa, en teoría, agresión de todo tu entorno. Y en cuarto lugar, queríamos denunciar una cosa, que es que hay una visión totalmente patriarcal y machista en el derecho humanitario. Así, en el artículo 27 del Convenio de Ginebra, que se firmó en el 1949, se considera la violación de la mujer como un atentado contra el honor, no como un delito de violencia tal cual. Claro, ¿esto qué hace? No hace más que devolvernos una imagen de lo femenino como esa imagen estereotipada de castidad, de pureza, de virginidad, que no ayuda en nada a evitar la violación. Este feminicidio del cual nos daba testimonio Bea desde el Congo persigue unos objetivos, no es simplemente un efecto colateral de la violencia en las guerras. Vamos ahora a ir a por esos objetivos, a descubrirlos. En primer lugar, se pretende desmoralizar al enemigo y aterrorizar a la población. También es un castigo para el bando rival. Se castiga a través de las violaciones, a través de la mujer, a través de la posibilidad de tener hijos, como decía Bea en
en el corte anterior. Y no es una cosa con menor importancia el hecho de que sirve para cohesionar a las tropas frente al adversario y también sirve para elevar la moral de esos machistas soldados. La violación representa para el ejército un ritual de comunión con el grupo, un medio añadido de aumentar la moral del soldado. Claro, también en las guerras lo que se pretende es destruir al rival, al enemigo, destruyendo su comunidad, destruyendo todas las cosas a las que en su día a día se aferran. Entonces, una de las cosas muy importantes de la violación es que rompe la comunidad y a la vez destruye la cultura sobre la que se hace. El daño a la vida cultural y comunitaria originado por el empleo de la violencia sexual en la guerra puede perdurar por generaciones. Bueno, pues una vez que rompemos la comunidad, destruimos la cultura contraria, estamos provocando sin lugar a dudas el desplazamiento de las poblaciones, que es otro de los objetivos muy perseguidos. Y también estamos consiguiendo, al atacar a la mujer, el quebrantar la estructura social. La solidez de cualquier estructura social, especialmente durante las guerras, dependerá de que las mujeres mantengan la estructura familiar. En último lugar, se pretende contaminar la descendencia del enemigo. Southern trees bear strange fruit, blood on the leaves and blood at the root, black bodies swinging in the southern breeze, strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant. Bueno, para cerrar esta parte del programa, vamos a escuchar una entrevista. ¿Qué días de la radio? ¿Por qué no? Una entrevista que le concede a la BBC Gustavo Morales. Gustavo Morales es director adjunto de la revista Defensa y es profesor en la Universidad San Pablo. Vamos a escucharla. ¿Hasta qué punto hoy en día se instiga la violación con tal desde las filas del mando militar? ¿Es así de explícito? ¿Vayan y violen a las mujeres? No es una orden que se produzca en los niveles del generalato y que se utilice en el Estado Mayor, pero sí es aplicada por los coroneles y los regimientos. Es decir, no hay cuerpos del ejército dedicados a violar, sino acciones sobre el terreno. Normalmente son jefes tácticos sobre el terreno los que reciben la orden de expulsar como sea a un determinado grupo de un sitio concreto. Y uno de los sistemas que se utiliza es la violación, porque la destrucción significaría que la ocupación tendría menos beneficios. Entonces, en vez de destruir los edificios y utilizar la artillería para sacar a esa gente de este terreno, el comportamiento brutal, la violación, las ofensas a la dignidad de las personas que se producen por parte de las tropas, inducen a la huida, evidentemente. Y ese es un comportamiento que es cuando menos permitido por los oficiales y jefes de compañía y de batallón. Sí, pero en los conflictos modernos se tiende a presentar ante la opinión pública una imagen esterilizada de las guerras, en las que los objetivos son muy específicos y se evitan las víctimas civiles. En ese contexto, ¿se sigue utilizando este tipo de estrategia militar, la violación sexual? Sí, evidentemente no hay nada que lo impida. ¿Por qué van a dejar de hacerlo? ¿Hay alguien que esté poniendo medios concretos para evitarlo? No. Recuerde que está prohibida la utilización de armamento químico y después de la prohibición muchos países lo han usado e incluso otros que no lo han usado mantienen grandes reservas de él. ¿Por qué iban a renunciar a un medio táctico que permite algo que parece imposible después de la Segunda Guerra Mundial, que ha sido cambiar los mapas? Cambiar no solo los mapas de África, de Asia o de Oriente Medio, sino cambiar incluso los mapas de Europa. Y las violaciones han sido una parte esencial de los cambios de mapas en la Europa moderna.
Angola, Angola, oi, popsal, a minha os catamatão. Ahora vamos a ver cómo toda esta violencia sexual, todas estas violaciones reciben como respuesta la total impunidad. Claro, el que una actividad como este tipo reciba como respuesta la impunidad, pues produce que se utilice aún más, que nos encarnicemos, se encarnicen utilizar la violación como arma de guerra de manera más repetida. ¿Por qué se produce esta impunidad? Pues hemos buscado todo tipo de razones, pero la primera que salta a la vista es que los violadores actúan en todos los bandos. Ejércitos humanitarios, guerrillas, ejércitos regulares. Y en segundo lugar, hay un problema muy grande, que es el de la repulsa social que sufren las mujeres que han sufrido la violación. Es decir, ser mujer que ha sufrido la violación es un demérito y es una vergüenza en muchos lugares, por lo tanto tiende a ocultarse. Pero para mapear un poco la impunidad a nivel mundial, vamos a hacer una ronda que en titulares nos cuente casos de impunidad en diferentes lugares del mundo. Arrancamos en Chechenia. A pesar de todos los informes de Amnistía Internacional sobre las violaciones efectuadas por las tropas rusas, estas mismas tropas acaban de volver a desplegarse en Chechenia. No se juzgó a nadie por violación. ¿Y en Sierra Leona qué ocurre? Pues que en el año 2001 la relatora especial de Naciones Unidas expresó su preocupación ante la casi inexistente sistema penal en relación a la mujer y el reducido número de condenas por violación. Nos vamos ahora a Sudán. En palabras de una mujer masalit de Darfur, cuando violan a las muchachas en las proximidades del campo, lo único que hace la Unión Africana es llevar a la muchacha de nuevo al campo. No hacen ninguna investigación. Bueno, cerramos ahí la ronda, los que dejamos el testimonio de Sudán, y ahora vamos a dar una prueba más, y muy rotunda, sobre el clima de impunidad que rodea a las violaciones en todos los conflictos armados. Esta prueba nos lo da un informe de Naciones Unidas. Leemos textualmente. Pongan fin a la impunidad asegurándose de que las mujeres gocen de igual protección ante la ley e igual acceso a la justicia investigando, enjuiciando y castigando a los culpables de violación y otras formas de violencia sexual, incluso cuando estos sean miembros de las Fuerzas Armadas de los propios estados o de otras fuerzas que operen bajo el control efectivo o con el consentimiento expreso o tácito del gobierno. Bueno, este es un informe de Naciones Unidas, pero no podemos, no debemos y no queremos olvidar que los cascos azules también son protagonistas de violaciones y de otros tipos de violencia sexista y sexual. Tenemos casos documentados en Camboya, en Somalia, en Angola, en Eritrea, en Etiopía, en Kosovo, en Liberia, en Guinea, en Sierra Leona, y marcamos una infinidad de puntos suspensivos. Todo esto con la connivencia o cuando menos con la mirada esquiva de la ONU, es decir, la ONU mira hacia otro lado. Pero bueno, este tema daría para hacer un programa íntegro única y exclusivamente sobre la violencia sexista de los cascos azules o de los ejércitos humanitarios en general. Este clima de impunidad hace que se arraigue los actos de violación en la posguerra. Es decir, para la mujer, el final de la guerra se encuentra mucho más lejos. Es decir, cuando cesa el conflicto armado, la mujer sigue sujeta a este clima de violencia sexista, sexual y a las continuas violaciones. En las guerras actuales es más peligroso ser mujer que soldado. When did you come to America the free? Who are your ancestors? What is your creed? Who is the Father and the Son and the we? Where is the spirit that sought liberty? Pero volvamos la mirada a las protagonistas de estas historias y veamos cuáles son las consecuencias que tienen que afrontar. When did you come to America? I came to help you grow, to harvest your crops. I came to build your roads, your cities and your thoughts. Say you don't need me, but you know what you've got. This land is your land and my land and your land. From California to the New York Islands. This land is my land and your land and my land.
pueden ser violadas por 2, 3, 4, 5 o 6 hombres. Después de la violación viene la parte de mutilación, es decir, pueden mutilarlas genitalmente, les introducen palos, cristales, botellas rotas, les introducen cuchillos, les introducen también productos abrasivos dentro de la vagina para dejarlas estériles. De esta manera, sí, la mujer vive, pero ya no puede procrear. Muchas de estas mujeres con las que nosotros trabajábamos, allí pues tienen que ser operadas 3, 4 y hasta 5 veces, porque las fístulas, porque hay que reconstruir prácticamente el aparato genital, ¿no? A veces llegan con el aparato genital fuera. Por eso se le está considerando feminicidio. Todo esto, además, dentro de las innumerables secuelas físicas que nos contaba Bea, hay que añadir el problema del VIH, la transmisión del SIDA, los embarazos no deseados y luego, claro, la dificultad, si no imposibilidad, de poder acceder a operaciones de reconstrucción vaginal, genital, etcétera, ¿no? Ya no solamente físicamente destrozadas, porque además las consecuencias, aparte de la esterilidad, pues normalmente suele ser la incontinencia urinaria y la incontinencia fecal, entre otras muchas, y a veces dolores que pueden durar de por vida. Entonces, aparte de este dolor físico, el dolor psicológico es brutal. Y si encima tienes que guardar silencio porque no lo puedes decir, es ya terrible. Entonces, cuando trabajábamos con ellas, lo hacíamos siempre en el absoluto secretismo, para que nadie supiera lo que había sucedido con ellas. Es decir, el sentimiento de culpabilidad y el miedo a la repulsa, al rechazo social que van a padecer, es una sobrevictimización y recruce todavía más la situación de estas mujeres. Una mujer violada será totalmente estigmatizada, es decir, será rechazada por su marido, su familia, su grupo social, su etnia, por la sociedad entera. Entonces digamos que ya no vale. Y a lo que podrá aspirar a lo mejor ser una cuarta o quinta concebida de un hombre. Resultará con varios hombres, tendrá hijos de uno de otro, y nadie la podrá defender y todo el mundo podrá abusar de ella. Con lo cual, cuando las mujeres son violadas, guardan el secreto total y absolutamente, porque saben que no tienen futuro, ninguno. Aunque digamos que en África, en el Congo, concretamente, la mujer empieza a tener un mayor estatus a partir del número de hijos que tenga. Si tiene un hijo, bueno, pues es poco, no es muy considerada. 2 hijos, bueno, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, entonces ya es considerada, porque es una mujer que está dando mucha vida. Una mujer estéril, por ejemplo, no tiene ningún tipo de respeto allí. Entonces, bueno, aquí este paréntesis para que se comprenda el porqué de ese silencio de estas mujeres, ¿no? Porque cuando son violadas tienen que guardar ese silencio, ni su marido, ni la familia, ni nadie se entere, porque si no serán repudiadas. Solo en el caso en que el marido haya sido testigo de la violación de su mujer, solo en este caso guardará silencio con ella. La repudiará seguramente en secreto, pero no lo hará públicamente, con lo cual ella tendrá la posibilidad de poder buscar otro marido. Pero no lo hará públicamente, puesto que él ha sido testigo de la violación de su mujer, y para él también es una vergüenza el decir que su mujer ha sido violada, con lo cual será la única vez que el marido calle. De otra forma, si la mujer viene diciéndole que ha sido violada, entonces la repudiará seguro. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. A
había cinco etnias, sobre todo mayoritarias en los campos, porque claro, tenían que huir de diferentes zonas de conflicto, entonces confluían en estos campos, y claro, eran etnias que se estaban enfrentando unos kilómetros más allá, pero sin embargo las familias, las mujeres, los hijos llegaban a los campos y tenían que convivir unos con otros. Entonces la desconfianza, el odio, el miedo eran tan grandes que era muy difícil que entre ellas hubiera algún tipo de solidaridad. Entonces, basándonos realmente en esas capacidades que tienen de superación, vimos que para que realmente poder empoderar a estas mujeres había que partir de la reconciliación, porque sin reconciliación no podía haber paz, y sin paz no hay desarrollo. Entonces necesitábamos que realmente estas mujeres se reconciliaran primero entre ellas para poder unir capacidades, y apoyando esas capacidades unir voluntades, y cuando unes voluntades entonces puedes cambiar una realidad. Entonces el problema era que cuando íbamos a los campos para hablar con ellas de esto, pues claro, pues a lo mejor ese día se nos acercaban las Tutsis, y al día siguiente pues se nos acercaban las Fundes, y al día siguiente solo eran las Nande, y al día siguiente solo... Entonces era como muy complicado. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos para traerlas a todos? Entonces, bueno, pues lo que nos une a todos y nos olvidamos de todo, que es la música. Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo, Conseguimos que vinieran, esa fue la excusa. Entonces venían las Nande y danzaban y cantaban en su lengua y con sus danzas. Venían las otras y cada una danzaba y mostraba a las demás sus danzas. Entonces este fue el punto para poder unirnos, estar juntas, por lo menos. Y una vez que conseguíamos reunirlas, lo que empezábamos a identificar era que el dolor era común para todas. Es decir, es verdad que venían de distintas etnias, es verdad que sus hombres eran los que se estaban enfrentando en esas guerrillas, entre ellos eran los que estaban provocando todas estas matanzas, pero quien lo sufría realmente eran las mujeres, sobre todo principalmente, y los niños. Entonces, cuando ellas identificaron su dolor en las otras mujeres, entonces ahí hubo como un pequeño milagro, en el que cuando te une el mismo de haber pasado por las mismas calamidades, han matado a tu marido, o han violado a tu hija, o han asesinado a tus hijos, o te han violado a ti, pues cuando eso que había sucedido en todas las etnias que estaban ahí reunidas, entonces se olvidaban realmente de esas diferencias. Entonces, ahí es cuando empezaba la reconciliación. Cuando la reconciliación empezaba a entrar en los corazones, entonces sí se podría trabajar, empezando por la solidaridad entre ellas y apoyando esas capacidades que las tienen, ese pueblo lo tiene por sí mismo, no necesita que nosotros le digamos cómo tiene que hacerlo, ellos lo tienen y lo pueden hacer, pero fue, digamos, como simplemente un empujoncito el que nosotros vimos, es que se puede llamar de alguna manera, para que a través de la reconciliación esas mujeres se empoderaran y pudieran realmente apartar ese odio de sus corazones, ya que, digamos, bueno, pues los hombres no eran capaces de apartarlo, pero ellas sí podían. Y entonces el trabajo a partir de entonces fue de reconstrucción de la persona y de reconstrucción de grupo social como mujeres. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. A mediados de 2004, soldados de los rifles de Assam detuvieron a una mujer llamada Tayam Manorama. La acusaron de estar implicada con un grupo armado. La obligaron a salir de la casa de sus padres. Al día siguiente se encontró su cadáver mutilado.
Los datos forenses indicaban que la habían violado. Como protesta, un grupo de mujeres se desnudó y desafió públicamente a los soldados a que las violaran. Tras esto estallaron protestas masivas que hicieron que el gobierno retirara la ley sobre poderes especiales de las Fuerzas Armadas. La noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera. Muchas mujeres se han negado a ser estigmatizadas y han sido capaces de construir un discurso propio, extraño a la dinámica de la confrontación y de las fronteras étnicas. Que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Sapore di mare, antimilitare. Yo no son terrorista, ma no son pacifista. Yo no credo en la guerra. Agradecemos a Bea su testimonio y del conflicto armado del Congo, y a Gazteikoak, el colectivo antimilitarista, su libro Los ejércitos humanitarios y la violencia sexista militar, editado por Zapateneo, y en el que hemos basado este programa. Sapore di mare, antimilitare, il terror popolare contra questa miseria. Hasta aquí un nuevo programa de Godzilla en Madrid.